la estadística, tenemos que saber que solamente este año, en el 2026, en enero, vamos a tomar de referencia estadística el mes de enero, en los 3 últimos años, este año y 2 anteriores, tenemos que decir que tuvimos 30 intervenciones con lesiones graves y personas fallecidas en la provincia, pero el año pasado tuvimos 43 y el anterior tuvimos 38 siniestros, donde interviene policía científica de la Policía de la Provincia de Entre Ríos. Entonces, estamos desde la prevención, desde la ocurrencia de siniestros, estamos muy bien, por así decirlo, digo la palabra muy bien, en cuestión del análisis de números fríos. Claro, sí. En el 2026, porque tenemos un menor índice de intervenciones, pero sí el resultado que fueron en 3 siniestros viales llevan el número estadístico de personas fallecidas elevado a relación del 25 y del 24. ¿Sí? Esto está buenísimo que tengamos este momento para poder contarles a la ciudadanía, porque obviamente que los titulares van a decir 20 fallecidos en siniestros viales. Es un número sumamente elevado. Es muy triste, porque también tenemos que entender que el siniestro vial, como siempre lo hemos hablado en estos entornos, y mucho con Paola cuando trabajábamos juntos en tu curso, hablábamos de esto, de lo que genera el siniestro vial. ¿Sí? El siniestro vial es algo que de repente y en forma sorpresiva lastima a muchos entornos. Preguntar también por... Tengo una cuestión muy pendiente que tiene que ver con lo que se ha registrado a nivel nacional, pero particularmente en la provincia de Entre Ríos, con el alcohol en sangre. Después de los fines de semana, por lo menos los últimos 2 fines de semana, nos hemos encontrado con registros récord en la provincia de Entre Ríos, en Gualeguaychú, también en Paraná, con personas que de hecho también desde la misma municipalidad nos habían comentado, con más de 2 gramos de alcohol en sangre, claro. Con más de 3 gramos de alcohol en sangre. Digo, ¿qué hace falta para que tomemos mayor conciencia en esto del conductor designado, en esto de si tomaste no conduzcas? Digo, ¿a dónde está aquello que falta para que esto no ocurra? Siendo que en Entre Ríos es 0. Alcohol 0, claro. ¿No? A ver, en relación a esto, me quedaba antes con la reflexión que hacía Ricardo en relación a la siniestralidad. Otro dato que también tenemos que contemplar, digamos, en esta multicausa es el flujo vehicular. Enero y febrero, sí, fundamentalmente la primera quincena, cada semana por las rutas provinciales y nacionales que recorren en el territorio, recorrieron 140.000 vehículos en las primeras semanas del mes de enero. 140.000 cada semana en toda la provincia, por semana, lo que aumenta indudablemente el riesgo, sí, todas las situaciones que rodean al tránsito en ruta, el estrés, es otro elemento también para contemplar. Volviendo al tema de las alcoholemias, decirte que el año pasado terminamos con más de 830 alcoholemias positivas en toda la provincia, y este mes, el mes de enero particularmente, se desarrollaron más de 50.000 controles de alcoholemia, y tenemos en lo que va del año 80 alcoholemias positivas en rutas. Este es un número, digamos, que nos muestra que hay un trabajo de prevención que se hace. Sabemos, además de los distintos índices de alcohol en sangre, que por ahí algunos que otros se destaca, no obstante eso, digamos, sabemos las consecuencias que tiene el alcohol a la hora de conducir, el riesgo que potencia cualquier tipo de siniestro, y entonces entiendo que es fundamental recalcar la prevención y el trabajo que se hace para prevenir siniestros como consecuencia donde el alcohol para ustedes es el índice entonces estadístico es bajo en relación a la alcoholemia, o a los estudios de alcoholemia que han hecho en este enero. Es alto el control. Es alto el control. Claro. Y el porcentaje de positivos, ¿cómo lo evalúan? Claro, o sea que también al haber más control hay más resultados, ¿no? Tantos positivos como negativos, digamos, pero claro, se tiene más... Al ponderarlo de esta forma, uno dice, bueno, tenemos 80 vehículos, digamos, esto no es, todo el mundo sale alcoholizado. Indudablemente, el alcohol es un elemento determinante en la siniestralidad, prevenirlo ayuda a evitar siniestros graves,
pero sí hay que seguir trabajando sobre la conciencia y la educación, porque sabemos que en casi todas las provincias, pero fundamentalmente en Entre Ríos, la tolerancia al alcohol es cero, y esto hay que trabajarlo a través de los medios de comunicación, en la educación, en la familia, para que todos seamos conscientes de que si alguien va a manejar, no conduce, esto que decís vos, del conductor designado, si eventualmente es un fin de semana, si los chicos se movilizan, hay que designar a alguien que pueda manejar y no esté bajo los efectos del alcohol. ¿Hay franjas etarias que han detectado en cuanto a personas involucradas en este tipo de hechos? ¿Hay algo marcado o es algo...? Nosotros tenemos estadísticas de todo lo que se te puede ocurrir en relación a las intervenciones de siniestro vial en policía científica. Obviamente que los fines de semana está marcado por la franja etaria entre los 25 y los 32 años, ¿sí? Es algo que puede venir de la mano también con la noche, con el salir, con el disfrutar de Hemos visto de muchos lugares. casos de localidades pequeñas donde los jóvenes se trasladan a otras localidades. Y con justamente exceso de personas dentro del habitáculo del conductor. Claro. Por ejemplo, un vehículo diseñado para transportar 5 personas por sus cinturones de seguridad y pueden ir más personas dentro, lo cual, si no pasa nada, no pasa nada, Claro, pero cuando muy pasa... común, entre comillas, esto de te llevo, lo llevo y vamos. Exactamente, sí. Es un tema que tenemos que analizar esto. Hay que entender claramente que, como siempre menciono, ¿no?, en esto, y quizás que puedo ser redundante, tenemos 3 factores dentro de la seguridad vial, ¿sí? Que es la educación vial, que hablaba recién Diego, todo lo que hace la ingeniería del tránsito, pero también está el control y la sanción. Entonces, de ahí deriva también que cuando un Estado o una institución, como ser la policía, tiene mayor control y mayor presencia, obviamente que los valores estadísticos van a estar elevados si tenemos una conducta irregular en los que hacen uso de eso. En este caso, la circulación y el tránsito, ¿no? Quería volver a la cuestión de la educación vial. Yo recuerdo haber tenido solamente educación vial en talleres específicos. ¿Cómo ven la cuestión ahora? ¿Creen que hace falta hacer mayor hincapié en esta cuestión en los diferentes espacios académicos? ¿Creen que hay que comenzar antes? ¿Qué evaluación hacen al respecto? Debería dejarlo al educador, pero no obstante eso, es importante que te comente que durante el 2025 hubo más de 600 intervenciones de educación vial en toda la provincia, llevando conciencia y trabajando sobre la educación vial en toda la provincia. ¿Es suficiente? Uno entiende que no es suficiente, que esto tiene que ser transversal, que tiene que llegar no solo a las escuelas, no solo al club, no solo tiene que ser un tema que se trate en casa, en la familia. La educación vial es algo que tiene que ser transversal si queremos revertir esta situación. Bien decía Ricardo, es un problema de orden mundial. En la Argentina 12 personas mueren por día como consecuencia de un siniestro vial grave. 12 por día a nivel país. A nivel país, lo que indudablemente nos obliga a reflexionar. La seguridad es una construcción social, la hacemos entre todos. Hay que trabajar sobre la empatía fundamentalmente y la responsabilidad que tiene cada uno. 7 de cada 10 siniestros se deben a una colisión. Siempre hacemos hincapié en esto y analizamos cuando llegamos al lugar del hecho y uno dice, transfiere la responsabilidad de las personas, pero lo cierto es que cuando uno analiza la primera llegada al escenario encuentra vehículos que han transgredido una norma, han hecho un adelantamiento indebido. Entonces, indudablemente esto hay que trabajarlo, la velocidad es un determinante, 1 de cada 3 siniestros, la velocidad ha sido un determinante en la gravedad del siniestro. Por ahí no en la causalidad siniestral, la velocidad no tiene tanta injerencia en la causalidad siniestral, porque 2 vehículos que van a exceso total de velocidad, llámese 180 km por hora, si uno de los dos no invade el carril contrario, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando uno invade el carril contrario? Las consecuencias son extremadamente altas, como por ejemplo en esto que acabo de mencionar. Tuvimos 3 siniestros de referencia en lo que va de enero con 10 personas fallecidas. Hay zonas que se dicen calientes, como son estas rutas donde mayor siniestralidad hay, y en ese caso también
qué tipo de informes se elevan, ¿no? También para considerar el estado en el que se encuentra la ruta. Porque nosotros dábamos información sobre siniestros viales y se repiten mucho. La ruta 20. Ruta 20, ruta 18. La 14. Ruta 18 está en una etapa de reparación y hacer autovía. La 12. ¿sí? No, la 11. Pero también entender esto, que la geografía de la provincia de Entre Ríos es riesgosa al tránsito. ¿Por qué? Porque en la lomada, en todas las cuestas que tenemos, ¿sí? Tenemos curvas pronunciadas y tenemos... ¿Por qué? Porque hay que desviar un canal de un arroyo, hay que hacer que el trayecto no sea recto de Paraná-Concordia, una recta así, sino que hay que desviar, hay que hacer situaciones que hacen a la infraestructura, la parte de la ingeniería vial, ¿sí? Que Entre Ríos presta, particularmente las lomadas. Sí. Si usted quiere hacer que donde está la zona de lomada en Victoria, Diamante, Victoria, Gualeguay también, no debería haber ningún tramo habilitado para sobrepasar, porque es tan marcado esa geografía que vialidad para diseñar un espacio de sobrepaso son tramos muy cortitos y ya viene de nuevo la doble línea amarilla. Y ahí viene esto, que podemos hablar toda la mañana, podemos hablar todos los días de esto, pero si las personas que conducen no siguen siendo imprudentes, vamos a seguir teniendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque la persona que conduce, si hay doble línea amarilla y adelanta a otro vehículo, está generando una situación peligrosa. Ya salió del riesgo, ¿sí? Ya es peligrosa. ¿No apareció el auto de frente? Bueno, pero la imprudencia del exceso de velocidad, la imprudencia de conducir bajo el efecto del alcohol, la imprudencia de pasar un semáforo en rojo. Muchos, he discutido tanto con esto, cuando te dicen, no pasa nada. Claro. Nunca me pasó. Yo paso muchas veces en rojo y nunca tuve problema porque prefiero pasar en rojo a quedarme y tener riesgo de que me asalten. Le digo, todo eso que se habla, pero cuando ocurre, es tanto el problema que ocasiona que hay que tener educación vial y menos imprudencia. Galiuzzi, Passarello, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio, por tomarse el momento para estar acá y hablar de estos temas que nos siguen preocupando como sociedad, ¿no? Y ojalá pronto encontremos una solución para bajar estas lamentables estadísticas. Sí. Bien, agradecemos el momento, pero también es un momento especial para mencionar que desde la policía de la provincia de Entre Ríos se está trabajando en muchas facetas, ¿sí? Con direcciones que nos vinculamos, tanto de la estadística como de la prevención, como del control, para que esto disminuya. Ojalá que sea la palabra no ocurra, pero es una realidad social. Trabajar en la disminución. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, muy amable.